Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están quienes nos miran desde la playa o desde casa? La cámara, yo siempre miro para acá, pero está por allá arriba, ¿no? Las redes sociales, ¿o no hay cámara? No, no hay cámara. Bueno, saludos por las dudas. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Se nos viene el calorcito esta semana, ¿eh? Con todo. Parece que el verano se pone picante, como dicen los chicos hoy, ¿eh? Así que, bueno, ahí estamos. No sé por qué, no sé a ustedes, a mí el calor a veces me da como una alegría, como unas ganas de andar. A veces voltea un poquito, a veces cansa, ¿eh? Pero bueno, hay que cuidarse también, hay que cuidarse del frío, hay que cuidarse del calor, y ahí estamos. No sé si hay alguna persona nueva que nos visita, primeras veces. No, somos todos de la casa. Allá atrás, bienvenidas, bienvenidos. Cuarta vez, bueno, también entonces, hasta 5 veces sos visitante, después ya sos de la casa. Bienvenida, Elena dijiste tu nombre, ¿no? Bueno, bienvenidos las dos personas de allá atrás, un gusto. Y no sé arriba si hay alguien a quien dar también la bienvenida. No, bueno, bien. Como nunca, esta semana estuve batallando mucho, espiritualmente hablando, con el mensaje, con lo que sentía del Señor en mi corazón poder traer este domingo. La verdad es que esto se origina de un artículo del diario Clarín, de un diario, vamos a dar nombres, pero ya lo di, de hace unas semanas atrás, que me motivó a buscar y a querer saber más sobre un tema porque hablaba mucho de Dios. Y realmente, pero fue como nunca, le explicaba a mi familia. La verdad que me pesa, y estuve batallando, como decíamos antes, a capa y espada, y a veces ganaba el mensaje. Entonces estábamos ahí, ¿no? Porque involucra algunas cuestiones que yo nunca hablo de lo que no me pasa, ¿sí? Siempre todo lo que por ahí me paro desde cada vez que hablamos acá de la Santa Cena, no tendría problema en hablar en cosas que no me pasan, pero siento como esa cuestión de decir, lo traigo porque me está pasando a mí. A veces me pasa, a veces no. Porque seguramente le pasa a algunos de ustedes también, ¿sí? Esto es, a ver, las preocupaciones del día a día. Sabemos que tenemos problemas. ¿Quién no tiene problemas? Realmente hay falta de trabajo, problemas económicos, problemas de salud física, tenemos que atravesar a veces ciertas circunstancias, tenemos que a veces problemas de vínculos, de relaciones en las familias, con los amigos. Bueno, a veces o en general nos damos cuenta de este tipo de cosas y nos damos cuenta que sentimos un malestar por una causa concreta de un problema que estamos viviendo. Y cuando se trata de alguna enfermedad, es sencillo ver, porque cuando te duele algo, tenés fiebre o tenés que operarte de algo. Yo me operé hace unos días de algo muy sencillo, pero hubo que pasar por quirófano, bueno, etcétera, etcétera. Ahí te das cuenta de que es una enfermedad. ¿Sí? Esto es algo que hay que curar y hay que sanar. Pero muchas veces no te sentís del todo bien y no sabés por qué. No sé si a vos te pasó, a mí me pasa. A veces me pasa. No me siento bien, no me siento en sintonía y no sé por qué. No conozco la causa. Y eso tiene mucho que ver con los males de este tiempo, como diríamos, los males del siglo XX y XXI, que son como 3 palabritas que vienen unidas. Eso no las vamos a definir tanto hoy, pero nos vamos a quedar con una, que son ansiedad, angustia y depresión. ¿Sí? 3 palabritas que vienen de la mano, que nos ha pasado, que muchas veces hay una causa justa y lógica y racional. No, estoy enfermo, me está pasando esto, estoy preocupado, estoy angustiado. Pero de lo que vamos a hablar hoy es algo que me pasa, que afecta mi estado de ánimo y que no sé por qué. No tengo una causa. Obviamente, digamos, Dios nos manda a los psicólogos y psicólogas para trabajar estos temas, además de las cuestiones espirituales, pero
Esto es algo que es de preocupación desde hace varias décadas. Y un poco voy a hacer un poquito de un raconto para entender por qué llegamos a esto. Lo que sucede viene ya desde el siglo XIX con el desarrollo industrial y tecnológico, antes de toda esta era que estamos viviendo ahora, que tiene que ver, que le decimos tecnología, pero son tecnologías de las máquinas, venía ya el desarrollo industrial, ¿no es cierto? Empezaron a aparecer las empresas, la superpoblación en las ciudades, y empieza a aparecer un movimiento, la Ilustración, ya me estoy remontando hace mucho tiempo, voy a ir rapidito porque son como 250 años de historia, pero voy a ir rapidito para entender. Empieza a aparecer la Ilustración que coloca a la razón, léase, a lo que razonamos los seres humanos por encima de todo. ¿Sí? O sea, arranca ya una cuestión que después de siglos de oscurantismo, de la Edad Media, bla, 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 empieza a aparecer la Edad Moderna, en donde el ser humano dice, yo creo que el hombre que se desarrolla con educación, con trabajo y con tecnología, está por encima de todo lo demás. Léase, por encima de Dios. No vamos a juzgar ahora eso porque alguna razón tenían. Había cuestiones previas en donde la religión de esa época no entendía, no aceptaba, no permitía. Había cuestiones de poder. Pero eso pasó. Eso pasó. Entonces, el desarrollo de todo esto empezó a generar que el ser humano empieza a ser cada vez más tecnológico, empieza a ser cada vez más positivista, empieza a creer más en él y menos en Dios, ¿sí? Hasta que se llega a un punto que fue en el siglo XX, que fue desastroso. ¿Por qué? La tecnología impulsó el dominio de uno sobre otro, no es nada que no esté en la Biblia, y empezaron las guerras y terminó, si es que terminó, con las grandes guerras del siglo XX. Entonces, todo esto, el desarrollo positivista del hombre, hizo encontrarse con una pared que fue desastrosa. Y acá hago un paréntesis porque no tiene nada de malo lo científico. Es muy fácil darse cuenta cuando es una ciencia, cuando tiene que ver con cuestiones de construcciones, de maquinarias, de computadoras, ¿no es cierto? Pero después aparecieron las otras ciencias, lo que le llaman las ciencias sociales, las ciencias del comportamiento, psicología, sociología, etcétera, etcétera, filosofía, que es un poco la ciencia de las ciencias, y eso no tiene nada de malo en sí mismo. El problema es dónde se colocan esas cuestiones. Eso explica mucho de lo que a veces nos pasa, que estamos afectados por situaciones que no sabemos por qué. ¿Sí? Vuelvo un poquito atrás, no sé si me están siguiendo, si estoy siendo un poquito aburrido me avisan. Yo cada tanto mando algún chistecito, no quiero ser irrespetuoso, sino como para levantarse. Y si alguno se está durmiendo, la carcajada del de al lado es como que lo despierta. Se perdió el chiste, pero por lo menos está despierto. Entonces, para no entrar a aburrirlas y aburrirlos, les cuento que había un señor muy preocupado por esto. Hace un montón de años atrás, en el siglo XIX, ya empezó a ver él. Si les doy el nombre, se lo olvida dentro de 5 minutos, se lo doy lo mismo. Se llamaba Søren Kierkegaard, un filósofo y teólogo que empezó a estudiar esto. Se lo olvidaron ya, no se los voy a repetir. Empezó a estudiar esto y acá voy a hacer un poco una transcripción de ese artículo que me cayó a mí hace 3 semanas y dije, wow, esto está buenísimo, vamos a compartirlo. Entonces, se dedicó a explorar la psicología humana, el sufrimiento y la relación entre el individuo y Dios. ¿Sí? Su obra más conocida, El concepto de la angustia, aborda la paradoja de la libertad humana. Aunque el hombre es libre, esa libertad genera miedo. Entonces, a medida que se desarrollaba la tecnología, el ser humano era cada vez más libre. Pero hay un miedo y ese miedo es existencial. ¿Por qué? Porque a medida que somos libres, tenemos miedo a equivocarnos. Cuando no somos libres, cuando no tenemos libertad, le echo la culpa al otro. Si me dijo que tenga que hacer esto, hice esto, salió mal, la culpa del otro. ¿Ok? Mi posición como individuo desaparece, pero ¿qué importa? ¿No es cierto? La culpa era del rey siempre, ¿no? Entonces, llego a una conclusión, y esto me pareció lo más genial para traerles hoy, que la angustia
no era un obstáculo, sino una condición esencial para alcanzar una existencia auténtica. No era un obstáculo sentirse mal. ¿Viste cuando vos te sentís mal, decís ya, urgente, quiero tomar algo para que se me pase esto? No, era algo para entender y para alcanzar una existencia auténtica. O sea, si no te preocupás por algo en la vida, si no te angustiás por algo, no lo estás pudiendo vivir, no estás viviendo esa libertad. ¿Se entiende? Entonces, este señor, como soluciona esto, teólogo, creyente y filósofo, no les voy a dar de vuelta el nombre, propone lo que le llama un salto de fe. El todo como una especie de razonamiento, ¿no? Un concepto que se define como un acto decisivo mediante el cual una persona se compromete a creer en algo más allá de la razón. Esta idea es clave para entender su visión de la espiritualidad y de la vida humana. Entonces, la angustia, que no es miedo, porque el miedo está relacionado con una amenaza externa, viene un león, tengo miedo, es lógico. Es lógico. No decir, no, tengo miedo. No, tengo miedo. El miedo nos ayudó a llegar hasta hoy. Si no, nos hubieran matado hace años, ¿no? Está pasando algo, me alejo. Bueno, esto no es miedo. Esto es algo, un malestar interno, que surge cuando una persona se enfrenta a las infinitas posibilidades que te ofrece la libertad. Te da una cosita de decir, porque a veces el problema no es elegir entre lo bueno y lo malo, que de por sí es un problema. El problema es elegir entre lo bueno y lo mejor, ¿sí? O entre lo malo y lo menos malo. Entonces, el concepto de libertad, el precio de la libertad se llama este mensaje de hoy, el precio de la libertad en Cristo. Este concepto de libertad que acunó este teólogo es fundamental para entender el fenómeno, tanto para bien como para mal. La responsabilidad de las decisiones individuales puede llevarnos a un estado de preocupación, de desesperación, etcétera, etcétera. Pero para alcanzar una vida auténtica, la libertad se convierte en una bendición. Es muy importante tener en cuenta lo siguiente: tenemos libertad para tomar decisiones. Dios nos hace libres. Yo creo que, no sé si ustedes coincidirán conmigo, el mayor regalo de Dios para mí, además de la vida eterna, es la libertad. ¿Sí? Libertad. Hoy está de moda la palabra, pero no tiene nada político, no. Libertad para elegir, libertad para decidir. ¿Sí? Tenemos la posibilidad de tomar decisiones, ¿sí o no? Decidimos, somos libres. Lo que no tenemos es posibilidad de cambiar muchas de las consecuencias de esas decisiones. O sea, vos sos libre, crees en Dios, no crees en Dios, Dios te da la libertad. Lo que no podés cambiar es la consecuencia de esa decisión que tomaste. ¿Sí? Bueno, entonces sigo leyendo un poco del artículo y un poco de lo que fue apareciendo. Este concepto de fe es complejo y no se limita solamente a decir, bueno, voy a una iglesia, sino es un acto existencial. O sea, la libertad que me da Dios me invita a pegar un salto de fe hacia algún lugar desconocido por mi razón, ¿no es cierto? Pero implica una manera de ser que va más allá de si vengo o no vengo, ¿no? O tengo que venir, pero quiero decirte, no termina la cosa acá. ¿Quién sabe si empieza acá la cosa? Tengo que venir. La creencia en Dios, por tanto, no es una conclusión racional. Yo estudio la Biblia, leo los versículos, vos también, venimos a la escuela dominical, la escuela bíblica, podemos ir a la célula a compartir, pero no entre lo que pasa por acá y pasa por acá puede haber una brecha. ¿Sí? La Biblia no es solo un tema intelectual. La Biblia, la palabra de Dios, el creer en Dios, no es una cuestión solamente de saber un puñado de versículos, sino de aplicarlos, de hacerlos vida en vos, de meterlos en tu interior. Entonces, bueno, también este señor se dedicó a pensar que la preocupación de esta angustia de la sociedad de aquella época, que es mucho peor hoy, no solo tenía que ver con los individuos entre sí mismos, sino la relación entre los individuos y Dios. Y para terminar un poco con esto, él entendía,
más o menos lo que entendemos nosotros ahora, pero hace 200 años, que para vivir auténticamente hay una tensión adentro nuestro entre lo que somos y lo que deberíamos ser. Esa tensión, porque cada vez que leemos la palabra nos confronta y decir, no, yo no soy así, no, Pedro lo negó, yo no lo hubiera negado, no, yo hubiera estado él. Esa tensión es lo que nos genera esta angustia, ¿sí? Pero para vivir hay que atravesarla, ¿sí? Para vivir hay que atravesarla. Entonces, bueno, ahí aparecen cuestiones como el movimiento existencialista, que no vamos a entrar en eso, que ya terminó siendo algo muy poderoso en el siglo XIX y siglo XX, en donde había cierta cuestión de pesimismo, léase, muy relacionado con lo que nosotros conocemos como el libro del Eclesiastés, en donde aparecen en el libro muchos planteos que después terminan resolviéndose de una manera. Bueno, empieza a aparecer toda una corriente que dio en llamarse el existencialismo, que se planteaba cosas como ¿para qué vamos a vivir? Si al final nos morimos todos. Bueno, esa cuestión que llevó a la ruina, por así decir, al hecho de poner la razón por encima de todo. Cuando éramos chicos, anhelábamos ser libres, teníamos tomar nuestras propias decisiones, y ahora nos damos cuenta que el hecho de ser libres y tomar decisiones trae responsabilidad, ¿sí? Entonces, más de una vez decíamos, che, qué bueno cuando éramos chicos, ¿eh? Hay una canción de Roque Narvaja que decía, yo quería ser mayor. Algunos como yo éramos relativamente jóvenes en la época que Roque Narvaja la cantaba, que decía yo quería ser mayor y quería no ser más un niño, y bueno, ahora no quiero ser mayor, quiero volver a ser un niño, así en términos generales. Les spoileé la canción, muy bonita. Para quienes no saben, Roque Narvaja es un músico desde hace muchos años, argentino, bueno, con una trayectoria importante. Pero bueno, no venimos a hablar ni de Roque Narvaja ni de Søren Kierkegaard, venimos a hablar de la verdad de Jesucristo en nuestras vidas. Hoy nos toca, una frase que también la escuché, abrazar la incertidumbre. Te guste o no te guste. A mí, la mayoría de las veces no me gusta, ¿sí? No sabemos qué nos va a pasar el próximo instante, ¿sí? Y cada vez somos más conscientes de eso. Y cada vez tenemos que vivir con la incertidumbre y tener una buena relación con la incertidumbre, ¿sí? La verdad, a mí no siempre me gusta, te diré que casi nunca me gusta, pero hay que abrazarla. Hay que decir, bueno, no vamos a pelear, vamos a ser amigos, ¿sí? La incerteza, no sabemos, mañana sabemos que por ahí va a ser alta temperatura, pero bueno. Es algo que en definitiva está en la Biblia, porque no sabemos cuándo va a ser el último día. Está guardado bajo un montón de llaves cuándo va a ser el día que vuelve el Señor. Algunos dicen van a pasar 1000 años, otros dicen no, los 1000 años pasan acá, los 1000 años pasan por otro lado. Toda una biblioteca teológica dice que va a ser en qué momento. Se han fijado fechas que el último día del mundo y del universo, bueno, un montón de gente y de religiones aparecieron fijando fechas. Bueno, acá estamos. Incertidumbre, ¿sí? Entonces, pero sí, hay dos conceptos de todo esto. Libertad y angustia, ¿sí? Y voy un poquito más allá con esto. Siento en decirte que esta angustia, que muchas veces no sabemos de dónde viene, es el producto de imaginar un futuro sin Dios. Es el producto de verme yo sola o yo solo enfrentándome a la vida, a las circunstancias, a las incertezas, sin que esté Dios a mi lado. De ahí viene eso. De ahí este señor tuvo que decir hay que dar un salto de fe, ¿sí? Y bueno, tener que salir es romper una jaula que nos atrapa, una jaula que está hecha con nuestros propios pensamientos limitantes. No vamos a hablar de los pensamientos limitantes, para eso vamos a invitar a una psicóloga o a un psicólogo que pueda estar acá presente, pero mucho de lo que somos y hacemos tiene que ver con cosas que nos imponemos y nos encerramos en una jaula del yo no puedo.
¿sí? Y acá aparece el salto de fe, porque te viene a decir la palabra, todo lo puedo, en Cristo que me fortalece. ¿Cómo alcanzamos esto? A ver, no hay una fórmula cerrada que yo tenga que decir, no, mira, paso 1, paso 2, paso 3. Mirá, vamos a hablar de la Biblia y de los versículos, pero también lo más importante es que eso penetre en tu interior y va a penetrar a través de la lectura, a través de la oración, a través de la acción del Espíritu Santo, para que esa palabra permee en tu interior. A mí me pasa, estoy seguro que a ustedes no, pero a mí me pasa que cuando más me dicen quédate tranquilo, es cuando más nervioso me pongo. ¿Sí? No, acá hay que estar tranquilo, hay que esperar, más nervioso me pongo. Entonces, si yo ahora te digo, no, por nada estéis afanosos. Así, sí, bárbaro, pero estoy afanoso. Me está pasando esto, entonces tengo que reconocer y decir, ¿qué hago con esto? Aparte de ponerlo en el Señor, que no es un tema menor, hay algunas cuestiones que tienen que ver con hacer lo propio, hacer propio el versículo. Hoy, las fórmulas, como que está todo está bárbaro, porque hay apps hoy, ¿sí? Bajás una app en el celular, bajás una app en la computadora, podés pedir, pedís sushi. A propósito, mañana hay promociones, yo después les paso, no les puedo decir. Pedís en el supermercado, pedís, inclusive gente viene a limpiar tu casa, tenés app para un montón de cosas, para llevar adelante los gastos de tu casa, las vas bajando al celular, te dicen dónde está tu familia, tenés todo hoy. Pero esto no es una app lo que te vengo a hablar hoy, no es una app, porque también está la app con la Biblia, con las distintas versiones de la Biblia, con devocionales. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Hay apps inclusive para cuestiones hormonales del ser humano, ¿sí? Ustedes por ahí, yo me quedé asombrado el otro día, estaba hablando con alguien, me dice, sí, te avisa. Le digo, ¿de qué te avisa? Te avisa, me dice así de una señora. Ok, listo, no pregunté más. Te avisa la app de algo hormonal. Entonces, hoy tenemos para todos como fórmulas, como parámetros establecidos. Eso es mucho de la cultura occidental americana. Su solución es paso 1, paso 2, paso 3, cierre, chau. Y seguimos igual. Y sigue todo igual. Entonces, hoy el secreto pasa por poner nuestros destinos, decisiones y sentidos, en riesgo, arriesgar, colocándolo a los pies de quien llama a las cosas que no son como si fueran, para que actúe en nuestro lugar. Ese es el salto de fe. O sea, podemos leer, podemos orar, pero en algún momento tenemos que dar un paso. Perdónenme, ¿no? En algún momento hay que dar un paso. Y generalmente ese paso es en el vacío. El otro día me hacían acordar una película de Indiana Jones donde iba caminando y aparecía el piso, ¿no? Y hablando de dar pasos, en Éxodo 14, no sé si está por ahí. ¡Wow! No lo había visto eso. Ahí está. Es tremendo. Como está la otra tele acá, no había visto la... Buenísimo. En Éxodo 14 hay un ejemplo de esto. Para no leer todo el versículo, todo el pasaje, les voy haciendo un contexto. Venían los israelitas, ya muchos conocemos la historia por no decir todo, venían yendo desde Egipto, habían dejado Egipto, venían los egipcios atrás, y se encontraron de golpe, como el coyote y el correcamino, se encontraron con el precipicio. ¿Cuál era el precipicio? El mar. ¿Sí? Entonces, en algún momento, ¿vieron esas cosas que aparecen en los versículos como apenas? Y vos decís, mira, en algún momento... Claro, dijeron a Moisés, ¿vos nos traes acá, a morir acá? Preferíamos por lo menos que nos entierren en Egipto. Estábamos, qué sé yo. Parece que no había sepulcro en Egipto, dice el pasaje, ¿no? Que nos venís a traer a morir acá, ahora vienen y nos hacen bolsa, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasó? Moisés les dijo, bueno, el Señor les dará libertad, qué sé yo. Lo estoy contando bastante informal, perdónenme, no quiero caer en leerlo porque quiero de esto
caer en lo que creo que hoy es más importante. Entonces, bueno, invoca a Jehová a Dios, y en un momento dado Jehová le dijo a Moisés: ¿por qué clamás a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. O sea, pará de orar y arrancá. ¿Sí? A ver, ¿hay que orar? Sí, claro que hay que orar. Pero hay que ponerse en marcha. Te pones en marcha y el mar delante tuyo se abre. Yo decido creerlo. He decidido creerlo y he decidido hacer de eso una realidad en mi vida. El susto que tengo para dar ese paso no se lo puedo explicar, ¿eh? Hasta que el mar se empiece a abrir, no sé cuál es el mar de tu vida, pero hasta que el mar de mi vida se empiece a abrir voy así, ¿eh? No se crean, ¿eh? No es que, vine a hablar, no, me pasa, nos pasa, ¿sí? Y yo te puedo decir, sí, la solución es Cristo, la solución es Cristo a todo esto, pero ¿qué implica la solución es Cristo? Para no caer en una receta, porque vos vas a decir, amén. ¿La solución es Cristo? Amén. ¿Sí? Pero la solución es Cristo a toda esta angustia, a todo este salto de fe que tenemos que dar. Es, primero, vivir una vida buscando a Dios con un corazón, con una mente pura. Y estoy hablando de mente pura y un corazón puro, Filipenses 4:8. No estoy hablando de ingenuidad, estoy hablando de inocencia. Hay diferencia, ¿sí? No soy ingenua o ingenuo, soy inocente. Soy curiosamente inocente. Por lo demás, hermanos, aparece Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en eso pensá. Coloco mis pensamientos en algo puro, en algo que sea digno de alabanza. Lo que aprendiste, oíste y viste de mí, eso haced, y el Dios de paz estará con ustedes, con vosotros. Entonces, vivir una vida buscando a Dios, dar ese paso, vivir una vida buscando a Dios con un corazón puro, colocar a Dios en primer lugar y hablar con Él a través de la persona de Cristo sería el otro pasito, sería la otra cuestión. A veces esperamos tener el tiempo para orar, pero ese momento oportuno no siempre aparece. Y hay un ejemplo en Nehemías 2, 4, 5, también les voy a hacer un poco de contexto. Ya saben que Nehemías era el enólogo del rey, ¿sí? Hoy diríamos el enólogo, el sommelier del rey, y se enteró que en Judá había, mucho desastre, y eso, al ser un judío, estando en cautiverio, lo angustió mucho, lo preocupó mucho. El rey, sin que le diga nada, se dio cuenta de que él estaba mal, y ¿qué le dijo? No te veo bien, te veo triste, ¿qué te pasa? ¿No? Había como una relación. Entonces, él le contó toda la historia, qué sé yo qué, y el rey dice, ¿qué quieres que haga? ¿Qué cosa me pides? ¿Sí? Entonces, ahí dice, oré al Dios de los cielos y le dije a mi rey. Con eso nos quedamos. O sea, viene una de las personas más poderosas de la tierra y te dice, ¿qué te pasa? ¿Qué hacemos? En el momento de decir, no, mira, la verdad, me está pasando esto, estoy preocupado, estoy angustiado, no sé qué, no sé cuánto. No, hubo algo que pasó en la cabeza de nuestro amigo Nehemías que dijo, primero voy a orar, primero voy a orar, primero me voy a encomendar a Dios, como dicen otras versiones. Entonces, el momento oportuno a veces no está. No pretendemos una oración de un montón de horas, pretendemos un instante en tu vida que digas, Señor, ¿qué digo ahora? Señor, lo pongo en tus manos. ¿Sí? Ese instante. Entonces, también sirve para darnos cuenta si estamos poniendo a Dios en primer lugar o no. A ver, somos humanos, podemos no poner a Dios, podemos equivocarnos, podemos no poner a Dios en primer lugar. Puede ser que en el momento de desesperación corremos porque justo vimos un accidente y vamos. Bueno, puede suceder, nos puede pasar.
Bueno, eso es un termómetro para darte cuenta, ¿no? A veces pasa tiempo que estamos dándole vuelta a un tema y no caemos en esto. También decimos muchas veces, yo no tengo las palabras oportunas para orarle a Dios. Nos pasa, a veces queremos orar, no sabemos cómo decir, qué decir, y aparece Romanos 8 que nos dice, ¿está Romanos 8? Tremendo. Y de igual manera el Espíritu, ¿qué hace? Nos ayuda en nuestra debilidad, porque no encontramos palabras. A mí me pasa, no sé a vos, no encontramos las palabras. A veces queremos poner algo, y más aún si no sabemos lo que nos pasa, porque estamos preocupados por algo que no sabemos qué es. Entonces, nada, el Espíritu de Dios intercede por nosotros. El Espíritu de Dios intercede por nosotros. Inclusive, podemos orar a Dios sin decirle nada a Dios. Podemos estar en silencio delante de la presencia de Dios sin decir nada. Podés decir, Señor, te dedico este tiempo. Háblame. No soportan que me calle, ¿no? Es un segundo. ¿Cuánto tiempo estamos en silencio delante de Dios? Tengo que, Señor, te pido, en el nombre de Jesús, chau. ¿Cuánto tiempo estamos en silencio delante de Dios? Si sigo en silencio se duermen. No se me duerman, ya estamos. Y la otra, y no menos importante, es el agradecimiento, la práctica del agradecimiento. Señor, no sé lo que me pasa, pero te agradezco por esto. Señor, no sé cuál es tu voluntad, indícamela, pero te agradezco por todo lo que está pasando. Señor, gracias por todo, aún por los problemas. Sintetizando, este salto de fe, como dio en llamar el teólogo, es poner a Dios en primer lugar, animarse a dar ese paso, hablar con Él, expresarle nuestra gratitud por lo que hizo, por lo que hace, por lo que va a hacer. Y nuevamente, vamos con Filipenses 4, del 6 al 9, nuevamente. Y la palabra dice, por nada estéis afanosos. Yo le agrego por nada, estén angustiados. Sino, sean conocidas todas las peticiones delante de Dios. Perdón si lo que leo no está, porque no tengo allá, entonces queda como complicado darme vuelta. Sean conocidas las peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que está por encima de cualquier cosa que podamos razonar, que está por encima de cualquier cuestión que se nos ocurra, que está por afuera de nuestra jaula de pensamientos, guardará tu corazón, mi corazón, ¿en quién? En Cristo Jesús. No los guarda en una caja, guarda tu corazón y mi corazón en el corazón de aquel que nos lleva de tinieblas a luz admirable. También puede ser este sentido de angustia, y seguro que lo es, una manera que Dios te está llamando a hacer cosas nuevas en tu vida. No importa tu estado, por ahí es la primera vez que escuchás, la primera vez que venís a una iglesia. A tomar un riesgo, a dar ese pasito. Y realmente somos todos conscientes de que el futuro nos genera angustia, pero no nos queda otra que vivir el ahora responsablemente, el hoy, porque Dios es un Dios de hoy. ¿Sí? Recordamos, estudiamos, hubo una historia de la salvación, aceptamos que Jesús murió por nosotros en la cruz, pero el partido se juega hoy y nuestra cabeza va más allá.
Nuestra cabeza va pensando qué podrá pasar y muchas veces nos olvidamos, imaginamos un futuro sin Él. Me pasa y nos da preocupación, nos da angustia. Entonces invito a pensarte en esta mañana, que pienses que esto puede estar viniendo de Dios. Esto que te pasa, esto que nos pasa que no sabemos qué es, muchas veces, no siempre, estamos tranquilos, tranquilas, puede venir de Dios. Te invito a aceptar esa realidad, a no resistirte y que solo te aferres a Dios, a su palabra. Nada dura para siempre, sino Él. Él te está dando una oportunidad. Te quiero pedir a nuestro pastor Marcelo que pueda venir a orar. Él está dando quién sabe, una oportunidad de dar un primer paso. ¿Sí? De dar un primer paso. O si venís caminando con Cristo, con Dios en Cristo, de dar otro paso más a los muchos que ya diste en su persona, de su mano. Y por eso quiero pedir que el pastor Marcelo pueda estar orando por vos. Y si vos sentís que por ahí necesitas ayuda, por cosas concretas, o a veces por nada, porque no entendés qué te pasa, que puedas acercarte una hora, después que terminemos, si querés, para no sentirte expuesta o expuesto, para que podamos todos orar por vos.